Si existe un punto de partida capaz de inaugurar una jornada de fuerza interior y soberanía emocional, se manifiesta en la apertura silenciosa del Salmo 1, como si la antigua voz que resonó en el desierto estuviera describiendo no un mandamiento, sino una arquitectura invisible de la mente humana. El texto no comienza con fuego, no comienza con promesas ni con amenazas, sino con un estado de ser. Bienaventurado el hombre. No es una orden, no es una imposición, es un reconocimiento. Como si la conciencia ancestral que moldeó este salmo estuviera describiendo una especie rara de ser humano, alguien que ya atravesó los campos de la confusión y ahora manifiesta un centro interno diferenciado, estable, secreto, resistente a las fuerzas que disuelven la identidad. El Salmo 1 no se preocupa con religión en el sentido superficial. Se preocupa con arquitectura interna, con la forma en que la mente se estructura cuando deja de ser rehén del mundo exterior y pasa a operar desde un eje interior. Para comprender su alcance, es necesario volver en el tiempo, mucho antes de la escritura, al periodo en que estos versos no eran recitados, sino intuidos en las hogueras nómadas. El pueblo que más tarde daría forma a los salmos vivía en medio de presiones territoriales, conflictos, injusticias, pobreza e incertidumbre climática. Era un pueblo acostumbrado al caos, pero consciente de que no sobreviviría solo con armas o estrategias militares, necesitaba algo que sostuviera el espíritu mientras el cuerpo luchaba contra el desierto. Este contexto arqueopsicológico moldea el tono del Salmo 1. No es un poema litúrgico, es un manual psicológico de resistencia interna, un mapa para que el individuo no se disuelva en la masa, no se doblegue ante las presiones culturales y no sea arrastrado por las fuerzas sociales que desintegran la identidad. En ese sentido, cuando el salmista describe a aquel que no anda según el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los burladores, no está hablando solo de comportamiento, está describiendo tres capas de la disolución psicológica que cualquier persona pobre, clase media o clase media alta enfrenta diariamente. Andar según el consejo corresponde a la primera infiltración. Es cuando la mente empieza a absorber sin percibirlo los valores, resentimientos, deseos y narrativas ajenas. Detenerse en el camino es la segunda etapa. La persona no solo absorbe, sino que comienza a identificarse con aquello, pierde el sentido crítico, se confunde con el flujo que inicialmente observaba desde afuera. Sentarse en la rueda es el punto final. Es cuando el individuo abandona por completo su autoautoridad y pasa a pertenecer a las fuerzas que antes lo seducían de manera sutil. El salmista crea así una especie de cartografía espiritual de la caída de la conciencia humana, describiendo cómo la personalidad se desagrega lentamente cuando pierde su soberanía interna. Esta descripción tiene un efecto profundo sobre cualquier persona que vive en ambientes sociales densos, sea el pobre expuesto diariamente a presiones brutales de supervivencia, sea el individuo de clase media luchando contra la seducción de los discursos colectivos que intentan homogeneizar la identidad, o incluso la clase media alta acostumbrada a ambientes de influencia donde la opinión de los demás se convierte en una moneda de poder. En todos esos casos el riesgo es el mismo: perderse, desintegrarse, disolverse en la corriente. El Salmo 1 interviene como una voz que rescata al individuo del abismo psicológico de la conformidad. Pero ese rescate no se da mediante mandamientos, sino mediante reorientación simbólica. El texto presenta el contraste entre dos realidades interiores, el árbol y la paja. Esta es una de las metáforas más ricas de la literatura sapiencial y funciona como un retrato psicológico del ser humano diferenciado. El árbol representa una identidad consolidada, profunda, que crece desde un eje interno. La paja representa al individuo sin centro, sin eje, que se convierte en presa de cualquier viento cultural, emocional o social. En términos psicológicos contemporáneos, el árbol es el símbolo de la personalidad integrada, alguien que desarrolló autodominio, fuerza interior y soberanía emocional. La paja es la mente fragmentada, dependiente, que vive de impactos externos y es incapaz de sostener una narrativa propia. La cultura moderna, con su velocidad, ansiedad y exceso de estímulos, produce cada vez más individuos paja, personas reactivas, nerviosas, inestables, frágiles, siempre a merced de opiniones, consumo, modas, política o aprobación social. Personas que no pueden permanecer solas consigo mismas durante 10 minutos. Personas que solo se sienten reales cuando alguien las observa. El Salmo 1 denuncia esa condición de manera silenciosa y refinada. Propone un retorno al eje y ese retorno se da por el deleite en la ley, por la meditación continua, por el enraizamiento mental en algo que no cambia con el viento.
En su sentido más profundo, esa ley no es un código externo, sino un principio interno de orden psicológica. Meditar en esta ley día y noche no significa repetir palabras mecánicas, sino permitir que la mente se incline ante algo mayor que sus propias fluctuaciones. Significa que el individuo deja de ser esclavo de la inestabilidad y pasa a ser orientado por un principio de coherencia interna. El salmista describe este estado como si fuera una condición natural de quien se reencuentra consigo mismo. La metafísica del texto no está en el cielo, sino en la mente humana. Cada frase es una coordenada de desarrollo personal, una instrucción arquetípica para reconstruir la individualidad. El árbol plantado junto a corrientes de agua simboliza no solo estabilidad, sino acceso constante a una fuente interna de vitalidad psicológica. La corriente es el inconsciente profundo, el reservorio simbólico de la conciencia, la parte de nosotros que no depende de circunstancias externas. Cuando Jung describe el sí mismo como centro organizador de la psique, está en perfecta armonía con la imagen del salmista. El árbol es el ego integrado al sí mismo. La paja es el ego disuelto, separado del sí mismo y viviendo solo de estímulos externos. Esta distinción atraviesa clases sociales. El pobre que lucha diariamente por sobrevivir puede encontrar en el Salmo 1 una fuente de fuerza interior que le permite resistir la desesperación, el fatalismo y la sensación de abandono. La clase media encuentra un mapa para no sucumbir al cansancio emocional, al exceso de comparación social, a la pérdida de identidad ante expectativas externas. La clase media alta descubre en el Salmo 1 una protección contra la arrogancia, la vanidad y la disolución moral que frecuentemente acompaña al acceso al poder. En todos esos escenarios el Salmo 1 funciona como brújula. No importa dónde esté el individuo socialmente, la exposición al caos es constante y el riesgo de perderse es real. El árbol representa lo que todos buscan, aun sin saberlo: estabilidad, coherencia, sentido, permanencia. Pero ser árbol es una elección psicológica y espiritual que exige disciplina. Y el salmista deja eso claro al mostrar que el bienaventurado no es alguien privilegiado, sino alguien que se disciplina para mantener su mente enraizada. El texto, cuando se lee de manera superficial, parece solo poner buenos y malos, justos e impíos. Pero su profundidad real está en la forma en que describe en lenguaje simbólico dos patrones de funcionamiento psicológico. El justo es aquel cuya mente opera desde dentro hacia afuera, el impío es aquel cuya mente opera desde afuera hacia dentro. El justo es árbol, el impío es paja. El justo tiene una fuente interna de energía, el impío vive de impactos externos. El justo posee identidad, el impío vive de máscaras. La profundidad del Salmo se revela cuando comprendemos que describe un proceso de diferenciación, término fundamental en la psicología junguiana. Diferenciarse significa convertirse en individuo, separarse del inconsciente colectivo, dejar de existir como extensión de la tribu, de la familia, de la cultura. En otras palabras, dejar de ser paja. El Salmo 1 describe ese proceso con precisión extraordinaria. Muestra que la primera etapa de la diferenciación es negarse a andar según el consejo de los impíos, es decir, negarse a actuar de acuerdo con lo que no nace desde dentro. La segunda etapa es no detenerse en el camino de los pecadores, lo que significa no dejarse capturar por narrativas externas que prometen atajos, validaciones rápidas o pertenencia barata. La tercera etapa es no sentarse en la rueda de los burladores, es decir, no entrar en la lógica destructiva de quienes viven de la crítica, la ironía o la burla, mecanismos infantiles usados por mentes frágiles para ocultar inseguridad. El salmista presenta así un verdadero ritual psicológico de limpieza de la mente. Primero se aleja el consejo externo. Luego se evita el involucramiento emocional. Por último se rompe la pertenencia identitaria a las voces destructivas. Solo entonces la mente se convierte en suelo fértil para el enraizamiento. Como un árbol que crece lentamente, el individuo comienza a fortalecer su identidad desde dentro. Y ese movimiento lento, silencioso y profundo es la base de la fuerza interior. El salmista dice que ese árbol da su fruto en su tiempo. Esto es crucial. El árbol no se apresura, no se compara, no se desespera, no se precipita intentando corresponder a expectativas externas. Produce fruto cuando llega el momento, no antes ni después. La lección psicológica es monumental. El individuo diferenciado no vive en función de la urgencia del mundo. Sabe que todo tiene un tiempo interno. Cuando alguien alcanza ese estado de ser, su mente se vuelve resistente al caos, su emoción se torna soberana, su conciencia despierta. La vida deja de ser un campo de batalla y pasa a ser un proceso de maduración.
El salmista continúa diciendo que sus hojas no caen. Las hojas en el simbolismo bíblico representan la parte visible del alma, la expresión externa de la identidad. Cuando dice que sus hojas no caen, está describiendo una estabilidad emocional rara, una presencia constante, una coherencia que atraviesa estaciones psicológicas adversas. El árbol permanece. La paja no. La paja es arrastrada. La paja es llevada por el viento. La paja no tiene peso existencial. El salmista describe al impío no como alguien moralmente malo, sino como alguien psicológicamente ligero, disuelto, incapaz de sostener su propia existencia. En tiempos antiguos la paja era lanzada al viento para separar el trigo de lo que no tenía sustancia. En términos psicológicos, el impío es el individuo sin sustancia. Vive de apariencias, vive de impulsos, vive de reactividad, vive para impresionar, vive huyendo de sí mismo. El salmista afirma que no subsistirán en el juicio. Esto no significa castigo divino, significa incapacidad psicológica de soportar la verdad sobre sí mismos. El juicio es claridad. Y quien vive de fantasías no sobrevive al encuentro con la propia conciencia. El justo, el árbol, es quien permanece en pie cuando todas las ilusiones se deshacen. El salmista concluye diciendo que el camino de los impíos perecerá. No es una maldición, es una observación psicológica. Caminos que no tienen raíz interna no pueden sobrevivir al tiempo. La paja no perece porque Dios la condena, perece porque no posee estructura. El camino perece porque no posee fundamento. El Salmo 1 es así un mapa de construcción de la estructura interna del individuo. Enseña fuerza interior, soberanía emocional, autodominio, reconstrucción de la mente, resiliencia espiritual y despertar de la conciencia. Enseña que la verdadera fuerza no está en la capacidad de dominar el mundo, sino en la capacidad de no ser dominado por él. Enseña que la verdadera madurez emocional es fruto del enraizamiento y de la disciplina mental. Enseña que resistir al caos es un ejercicio diario de seleccionar qué voces merecen entrar en el templo interno de la conciencia. Enseña que la identidad se construye en el silencio, no en la multitud. Enseña que el árbol no crece en la plaza pública sino junto al río, lejos de las miradas, alimentado por fuentes invisibles. Este salmo, cuando se internaliza, transforma al individuo pobre, clase media o clase media alta, en alguien que no se inclina ante el destino. La pobreza no define su mente. La clase media no sofoca su identidad. La posición social alta no corrompe su centro. El árbol crece donde es plantado, pero su fuerza viene de dentro, no de fuera. El salmo termina y deja un rastro, una invitación silenciosa para que el individuo se convierta en algo más que un ser reactivo, para que se convierta en soberano. Es esta invitación la que sostiene el alma moderna, cercada por ruidos, excesos, expectativas y ansiedades. El Salmo 1 es la respuesta antigua para la confusión contemporánea. Es el mapa para quienes desean fuerza interior en un mundo que ridiculiza cualquier forma de profundidad. Es el camino para quienes desean madurez emocional en un tiempo de infantilización colectiva. Es el eje para quienes desean permanecer en pie mientras todo alrededor se fragmenta. Es el despertar de la conciencia para quienes perciben que la vida no se trata de cantidad de estímulos sino de profundidad de raíces. En el silencio de este salmo el alma moderna encuentra lo que más perdió: peso, sustancia, identidad, eje. Encuentra el centro que el viento no lleva. Encuentra el río que nunca se seca. Encuentra el árbol que nunca cae. Y encuentra sobre todo a sí misma, no como paja, sino como árbol que crece donde el mundo no ve, sostenido por aguas que el mundo no conoce.